Del 55% de los chilenos no puede acceder a créditos por no contar con el historial financiero suficiente para ser respaldado. El pago de cuentas online permite robustecer este historial financiero y cada vez son más los servicios asociados a esta iniciativa. Y para hablar de esto estamos ya con la manager de plataformas de Destácame.cl, Javiera Martínez, para conversar de este tema puntual que es novedoso, al menos acá en Chile. Hay otros países que lo han implementado, pero es bueno ir profundizando en aquello. Lo primero sí es saber en qué está, cuál es la situación actual de Chile en cuanto a la otorgación de créditos. Hola Raúl, ¿cómo estás? Bueno, justamente como mencionabas, hay un 55% alrededor de la población adulta en Chile que no puede acceder actualmente a crédito. Esto en realidad es porque en el fondo existe una brecha entre la información que realmente tiene la persona y la información que pueden saber los bancos respecto a esa persona. Entonces, mientras no logremos cubrir esa brecha, va a ser muy difícil que estas personas puedan acceder efectivamente a crédito. Y una buena forma de poder cubrir ese gap o esa brecha que hay entre los bancos al evaluar a las personas sujetos de crédito en el fondo es con información alternativa. O sea, está la información tradicional que usan generalmente los bancos para evaluar los créditos, pero en la medida que vayamos generando información alternativa, basada por ejemplo en el pago de cuentas de servicios básicos, como ha funcionado en otros países, nosotros podemos ir complementando en el fondo esta información que ya tenemos con el comportamiento de pago de las personas. Vamos a ir de inmediato al detalle de esta iniciativa, pero también es bueno saber en qué está y por qué es tan restrictivo hoy en día el otorgar créditos a las personas. Más allá, me refiero del estado financiero, me refiero a lo restrictivo que ha sido durante los últimos años el otorgar créditos de los bancos. Es un tema de riesgo, o sea, es entendible que los bancos no pueden arriesgarse porque no tienen cómo saber entre dos personas que tienen un perfil más o menos parecido, quién le va a pagar y quién efectivamente no le va a pagar o no tiene capacidad de pago. Entonces, lo que hacen es poder observar las variables que sí son observables al final, y eso hace que mucha gente que probablemente sí pagaría, pero que no tiene estas variables observables, quede fuera del acceso a crédito. Ahora, es un tema de riesgo. Para que la gente entienda en profundidad lo que significa el historial de consumidor, ¿a qué refiere este historial? Obviamente yo me imagino que tiene que ver con el tema de los pagos de créditos anteriores, por ejemplo, en fin, un sinnúmero, pero para que la gente entienda, ¿qué es lo que ven los bancos para poder otorgar o no un crédito? Es todo tu comportamiento de pago. Puede ser, como dices tú, créditos anteriores. En el fondo, si tú has ido pagando las cuotas al día, lograste pagar el crédito completo. Obviamente, y por eso es tan difícil cuando las personas están en DICOM o tienen su reporte comercial con deudas en el fondo, es muy difícil acceder a crédito porque quiere decir que dejaron de pagar algún compromiso financiero que tenían. Entonces, justamente lo que nosotros tratamos de hacer en Destácame es que la persona esté consciente de su situación y genere historial. O sea, que primero se ponga al día, por ejemplo, si tiene deuda, y que después de eso empiece a generar historial diciendo, mira, yo pago al día mis cuentas, pago al día mis créditos. En el fondo, entonces, mientras más información de la persona logremos consolidar, vamos a tener un historial mucho más robusto, que eso a la vez va a ser relevante para los bancos. Cuando se paga, por ejemplo, una deuda en particular, ¿qué es la deuda que te está complicando en el poder acceder a algún crédito? Cuando se paga por completo, ¿queda igual manchado el historial financiero del consumidor? En teoría sale el reporte comercial, que es lo que, en el fondo, donde están las deudas morosas. Si tú pagas tu deuda, no te aparece en el reporte comercial. Sin embargo, puede que existan deudas y que los bancos, dependiendo de la entidad con la que tú tuviste crédito, igual puedan tener acceso a esa información pasada, que no debiera ser un parámetro para que no te vuelvan a prestar en la medida que tú sí pagaste. Pero justamente por eso se hace necesaria esta información complementaria, alternativa, desde cuando partiste un poco de cero, desde nuevo, como es un plus en el fondo en tu evaluación de crédito. Ya, ahora ahondemos un poco en este nuevo sistema. Estados Unidos, tengo entendido, y Alemania ya lo tienen. Y se pretende implementar ahora en Chile. No es algo que nació ayer, digamos. Llevan ustedes ya 4 años tratando de implementar esto. ¿A qué se refiere? O sea, yo, por ejemplo, pagando la luz, el agua, siendo constante en ese tipo de pagos, ¿también voy a tener un historial positivo a la hora de acceder? Sí, la idea, justamente nosotros acabamos de hacer una alianza con Sencillito, lo que hace mucho más fácil esta generación de historial, porque las personas dentro de la plataforma Destácame pagan sus cuentas, van pagando sus cuentas de celular, de agua, de luz, y nosotros lo que hacemos es generar un puntaje con algoritmos en el fondo que se basan en esa información y la complementan con otra información del comportamiento de la persona en la plataforma y cosas así.
que da un historial en el fondo de, claro, qué tan consistente ha sido la persona durante un año, por ejemplo, en pagar sus deudas al día, si ha tenido atrasos o no ha tenido atrasos. Entonces, en la medida que una persona sea responsable, logre pagar sus cuentas al día, en el fondo mensualmente, y sea consistente, no debiera tener problema para generar este historial positivo de pago. Ahora, este historial positivo de pago, el que tú mencionas, que es el pago de cuentas, de la luz, del agua, en fin, que son los suministros básicos, hoy en día no es valorado por los bancos, ¿no? ¿Qué falta para que eso sea valorado también a la hora de otorgar o no un crédito? Es un trabajo conjunto. Nosotros, en el fondo, al crear este puntaje Destácame de buen pagador, hicimos un piloto donde otorgamos ciertos créditos a personas que tenían un buen puntaje. Y los resultados fueron súper positivos porque en el fondo nosotros veíamos que las personas con mejor puntaje tenían un 50% mayor de probabilidad de pagar que las personas que en el fondo van directo a la sucursal o que no tienen este puntaje de respaldo. Entonces, es un trabajo conjunto que nosotros primero estamos como probando y armando robustamente, que vemos que ya funciona, pero ahí tenemos que empezar a trabajar en conjunto con las entidades financieras, las casas comerciales de repente, para que en el fondo de a poco se vayan abriendo a este sistema como de información alternativa que es parte de la evaluación del crédito. ¿Y han mostrado interés? ¿Han podido, me imagino que en 4 años ya han podido manifestar la intención de implementar esto en Chile? ¿Qué respuesta reciben ustedes? Sí, de hecho, después de este piloto de créditos que hicimos, la idea era que la persona en el fondo tomaba un crédito chico con nosotros y después, si es que pagaba bien, pasaba a una entidad financiera tercera en el fondo que le seguía prestando un monto más grande de plata y así para que fuera de a poco en el fondo generando esta costumbre. Y eso lo hicimos con entidades financieras externas, en el fondo, no con nosotros, y funciona súper bien. O sea, al final es impresionante ver que cuando la persona sí tiene ganas de pagar y necesita el crédito y es responsable en su endeudamiento, puede perfectamente acceder al crédito. Pero necesita esa oportunidad, que entendemos que para los bancos puede ser un riesgo muy alto tomar sin información adicional. Pero es un trabajo continuo que se va haciendo tanto con las personas al hacer que vayan pagando las cuentas en orden, que vayan generando su historial, porque es muy difícil que una persona sin historial llegue a pedir un crédito y se lo den. Entonces también va en parte de las personas entender que necesita generar su historial, necesita ordenarse, necesita ir teniendo un ahorro, aunque sea muy chiquitito, y eso es justamente lo que nosotros tratamos de incentivar en la plataforma, que se ordene, que las deudas que tenga las pueda pagar y que vaya generando este historial a través del pago de cuentas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el adulto joven que comienza a trabajar, que comienza a recibir su dinero, que quiere invertir en un bien raíz, por ejemplo, en un departamento, y tiene un historial muy corto de consumidor? ¿De qué forma presentarse ante un banco y poder pedir un crédito? Más allá a lo que tiene que ver con el sueldo, digo, ¿de qué manera presentarse ante un banco para poder pedir un crédito, créditos que son cada vez más restrictivos? Por eso te preguntaba lo de la restricción que hay hoy día. Es difícil, es lo mismo que le está pasando a los extranjeros en Chile, que tienen un 30% de acceso a crédito. Y en el fondo es súper difícil porque el banco no tiene cómo saber quién soy yo y cuál es mi historial. La idea yo creo que es poder ir tomando compromisos más chicos, por ejemplo, desde tarjetas y poder ir pagándolas al día, usar este puntaje que uno puede ir generando en nuestra plataforma y llevarlo y presentarlo en la medida que uno se sienta como cómodo con ese puntaje. Pero es generar información, o sea, en el fondo es estar dispuesto a compartir esta información y entrar en estos sistemas para que podamos en el fondo generar más información de la que ya existe sobre la mesa. Pero es súper difícil que alguien sin ningún historial vaya por primera vez y le den un crédito, a no ser que, claro, tenga ingresos de cierto monto para arriba, que no haya tenido deuda, en el fondo no. Es difícil. Justamente por eso es necesario esta generación de historial. Ahora, tú me hablabas de un piloto que tiene muy buenos resultados positivos, pero me interesa también saber qué es lo que les dijo la banca, las instituciones bancarias respecto de esta iniciativa en su minuto. Formalmente, ¿cuál es la respuesta de ellos? ¿Cómo ven esta implementación? La respuesta es muy positiva, pero el problema es que implica como una integración más online. La idea de la plataforma es que, en el fondo, es poder reducir los costos fijos que tienen muchas veces los bancos muy altos, y para eso necesitamos ir haciendo integraciones con los bancos en la medida que ellos estén dispuestos a hacerlo, para que la persona ojalá pueda evaluarse en línea, mandar los datos al banco a través de nosotros. Que esté todo conectado, digamos. Que esté todo conectado. Entonces, ese paso de los bancos tradicionales, en el fondo, a
a esto online, en el fondo, y a hacer estos procesos de evaluación online, cuesta más y es un proceso más largo. Y a la vez, en el fondo, están enfocados en un porcentaje de la población que es un poco más seguro, que es menos riesgoso y que por lo tanto también les genera más, son más rentables. Es más rentable el consumidor. Claro. Javiera Martínez de Destacame.cl, muchas gracias por estar junto a CNN Chile y explicar un poquito este nuevo sistema novedoso por lo demás. Muchas gracias a ti, Raúl.